me sigue reaccionando a mis historias, me sigue mandando un mensajito de cuando en cuando, lo veo, pasa por mi trabajo, o sea, son personas que no se terminan de ir. Y claro, siento que en mis manos tengo una pastilla que me puede calmar este dolor, pero instantáneamente, y tengo que rehusarme a no usarla. No puedo castigarme, no puedo estar culpándome todo el tiempo. Tengo que entender que necesito quizás buscar la manera de volver a comenzar. Si me equivoqué, pues me equivoqué y tengo que seguir adelante, pero no por la vulnerabilidad dar pasos atrás. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado a la angustia por separación, que es ese malestar que nos viene cuando sentimos que algo que teníamos ya no lo tenemos. Ese hueco, ese vacío, ese malestar que muchas veces se confunde mucho con una depresión que nos encuentra cuando estamos pasando por una ruptura amorosa, por una pérdida de algún familiar, un ser querido, cuando perdemos alguna especie de trabajo o algo parecido. Vamos a hablar un poco sobre cómo transitar ese malestar en el momento en el que nos visita, cómo lo entendemos ese malestar, qué debemos saber de él para saber un poco cómo manejarlo y cómo acompañarlo para que desde que aparezca hasta que desaparece en nuestra vida podamos salir airosos de ellos. ¿Qué tal, Ricky? ¿Sabes qué? Me pongo a pensar en todos estos distintos casos de los que vos hablás, ¿no? Y por ahí podríamos agrupar aquellas pérdidas que todas le quitan algo de norte al futuro, porque todas de alguna manera rompen con lo que yo esperé en algún momento del futuro, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, una relación que venía mal por muchos años, ya la gente en el futuro se iba imaginando que esto podía terminar. Una persona que llevaba enferma por muchos años, ya las personas podrían imaginarse el futuro en el que esta persona falleciera, ¿verdad? Pero cuando, ¿sabes en qué me puse a pensar? Por ejemplo, en un jugador de fútbol o en un deportista de élite que tiene una lesión que le trunca la carrera, por ejemplo, ¿no? Y que de pronto siente que, lo que yo esperaba hacer por muchos años todavía en el futuro ya no va a estar. La persona que tiene su relación de pareja y de pronto tiene un accidente y tiene que empezar a vivir la vida sin todo aquello que ya ella se imaginaba o él se imaginaba que iba a vivir en los siguientes años. Entonces, me parece que la angustia por separación, no sé qué pensás vos, podría estar o podría manifestarse con más intensidad ahí cuando hay un futuro que se trunca absolutamente inesperado y que de pronto mi vida no la estoy entendiendo ahorita en el presente. Sí, porque arranca claramente un proceso de negación. Ahí. Es más fácil entrar en negación de una pérdida cuando no la vi venir, cuando no es algo natural, como cuando no debió pasar, o sea, se fue y fue un accidente, se fue y se fue muy rápido. Desde que me dijeron, desde que entró al hospital hasta que salió, o hasta que salió ya fallecido, pasó pocos días, o sea, no da tiempo para asimilar y para procesar la pérdida en el durante. Mientras que si la enfermedad fue, no sé, una lucha contra un cáncer ya de 3 años y ya sabíamos que esto podía pasar en cualquier momento, no digo que sea más fácil, pero sí hay como un mayor nivel de asimilación de la pérdida, con lo cual eso incide, por supuesto, en la cantidad y la intensidad de angustia por separación que puedo yo vivir, porque ya empecé a hacerme la idea de que esta persona en algún momento ya no va a estar. Y el hacerme la idea de que esta persona en algún momento ya no va a estar, ya me va preparando un poco. Nadie está del todo preparado para dar ese salto, nadie quiere darlo, pero al menos ya he contemplado que eso puede ser posible en cualquier momento. Recuerdo yo una persona que me comentaba algo así como mi mamá está muy enferma. Y sabes que si a ella le llega a pasar algo, yo me lanzo del 5º piso en el que vivo. No lo podría soportar, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de frases, y de alguna manera
la angustia de separación, una parte de esa angustia de separación está ligada con el yo, es decir, tiene un componente un poco egoísta, vamos a decir. Estoy pensando en mí, estoy pensando en que si te vas, ¿qué va a ser de mí? Estoy pensando en que si esto se termina, en que si esta ruptura se da, ¿yo qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estar? ¿Cómo me voy a sostener? ¿Cómo voy a vivir a partir de esa situación? Dios ¿no? me lo quitó a mi marido. Claro. Él, que no era el dueño, me lo quitó a mí, que yo era la dueña. Claro, claro. De alguna manera entonces es pensar que la angustia de separación también cruza, sobre todo en el inicio, esta negación, como decís vos, y que al mismo tiempo es también como este egoísmo de decir, no me importa, lo que me importa es que, o lo que no sé, es qué va a pasar conmigo. O sea, hay como una pequeña crisis hasta de identidad. Claro. ¿Quién soy yo si no soy un jugador de fútbol después de que me lesioné? ¿Quién soy yo si no soy la esposa de este hombre que ahora ya nos vamos a separar o que falleció? ¿Quién soy yo? Hay como una crisis de identidad en la cual obviamente se desarrolla mucho más, de una forma más aguda y como digo, hasta con una cuota de egoísmo, porque no pienso ni en el otro que se va, ni en el contexto, pienso en que yo voy a estar absolutamente abandonado, desconcertado, solo, y entonces eso se me hace más difícil, ¿no? O sea, estamos hablando de qué variables hacen de que una angustia de separación sea mayor o menor, ¿no? Estamos hablando de que la pérdida haya sido repentina, la probabilidad de que la angustia por separación sea mayor. Estamos hablando de que la pérdida, además... Cuando está como muy mi vida mezclada cuando con mi el identidad, otro, cuando mi mi identidad. identidad se pone en juego, Ajá. cuando mi identidad se pone en juego, ahora quién soy si ya no soy el cuidador de mi mamá, ¿no? O la cuidadora de mi papá, ¿no? Ahora quién soy después de esto, cuando la pérdida me pone ante la necesidad de redefinir mi propia manera de ser, mi propio yo, mi propia identidad. Eso hace que claramente, por eso normalmente ante una pérdida, quien la pasa peor en el en el duelo, son los cuidadores de estas personas, ¿no? A los que más les cuesta reponerse de la pérdida, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de una pérdida por fallecimiento, ¿no? Los cuidadores de estas personas son los que más les cambia la vida, ¿no? Porque si pasaban toda la tarde cuidándolo, toda la mañana o se quedaban toda la noche, claramente ahora eso ya no va a pasar y eso hace que las personas desarrollen una angustia por separación probablemente mayor a la que no ejercía el cuidador. ¿Qué otra variable puede hacer que la angustia por separación sea mayor o sea menor? Por ejemplo, pienso en personas que dicen, yo no sé por qué me duele tanto si esa persona no valía la pena, yo no me sentía bien, yo no me sentía a gusto. Yo creo que también hay una variable de mi propio estilo de apego, mis propios problemas de apego, mis propias capacidades para acercarme y desacercarme o apegarme y desapegarme de las personas que yo tengo alrededor mío. Porque sí que hay personas que les cuesta mucho soltar, dejar ir, por más que racionalmente entiendan qué es lo mejor, qué es lo que debe pasar, que nada bueno puede esperarse de esto, pero que les cuesta muchísimo emocionalmente a la hora de la verdad y a la hora de aplicar la decisión que desean tomar, les cuesta un montón y se confunden y dicen, no sé por qué me cuesta tanto si yo ya sé que esto no tiene futuro. ¿Qué pensás de eso? Porque, perdón. ¿Por qué una mujer que es víctima de violencia física, psicológica, no se va de esa relación fácilmente? Algunas, ¿no? ¿Por qué algunas mujeres no se van de la relación abusiva que viven y que en estas épocas tendrían como más recursos para poder salir de ahí? Y muchas veces, ¿sabes qué, Roque? Tiene que ver con lo que yo recuerdo que fui o que fuimos o que esta persona me hizo sentir o vivir en un tiempo atrás, en el pasado. Mucha gente afronta, aguanta y soporta cosas terribles del presente sustentadas en lo que un día fue, porque recuerdo que hubo una temporada en la que yo me sentí
como nunca antes amada, por ejemplo, nunca antes atendida. Y entonces surge en mí la ilusión ilusa de que esto que un día viví, puedo quizás volverlo a vivir porque la persona es la misma, ¿verdad? Y muchas personas, desde sus propias carencias, vamos a decir, carencias, dolencias, heridas, incluso heridas desde su propia historia familiar, sostienen por largos periodos y no sueltan porque se agarran de lo que un día fue, de ese recuerdo vivo de lo que vivimos, de la historia, de todo eso lindo que fue, con la esperanza de que esto sea una etapa y que de repente después podamos otra vez volver a sostener lo que un día fuimos. Y bueno, en la mayoría de los casos el pasado no vuelve a ocurrir, ¿no? Termina siendo, como te digo, solamente una ilusión. Entonces, sí me parece que por un lado está el apego, por otro lado están las heridas infantiles, por ejemplo, de abandono que una persona puede tener, y también todas estas carencias, el aferrarse a que un día, durante una temporada de mi vida, se llenó ese vacío. Durante unos años o unos meses se llenó porque esa persona fue súper intensa conmigo, siempre estaba ahí. Y yo, en vez de leerlo como peligroso, porque típicamente las personas que suelen ser violentas son muy intensas, ¿no? Lo leía como que me llenó todos mis vacíos porque estaba siempre y todo el tiempo. Luego se fue desencadenando propiamente en una relación abusiva a la que no salgo porque tengo como ese anhelo del pasado o la ilusión de que eso vuelva a ocurrir. Cuando hablo de que la base afectiva de una persona incide en cómo transita la angustia de separación, me refiero también a cuán base segura fueron sus papás de esta persona. Porque los papás, la mamá, el papá de cada uno de nosotros, constituye en una base segura con la cual nosotros aprendemos a apegarnos y a desapegarnos de las personas que en la vida adulta vamos a tener y nos vamos a tener que apegar y desapegar en algún momento, en algún sentido. De nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestro oficio, de nuestro trabajo, de nuestras amistades, de nuestros mismos padres, de nuestros hermanos, entre otras cosas. Con lo cual, cuando uno no tiene esa base afectiva, Ricky, yo mismo me doy cuenta, yo por ejemplo vengo de hablar con una persona que me dice, todos mis hermanos somos mayores de 30 años y ninguno de nosotros formalizó un vínculo de pareja sólido. Ninguno se casó, ninguno tuvo hijos. El mayor tiene 45, el menor tiene 30 y ninguno de nosotros, es una familia de 2 varones y 2 mujeres, ninguno de nosotros consolidó esto, ¿no? Y cuando hablamos de las dificultades que vos has visto, yo le decía, ¿no? ¿Qué dificultades has visto un poco como común denominador en tus hermanos? Y me decía, creo que nos aferramos bastante a la persona y eso hace que la persona disminuya sus ganas de seguir y empiezan a tratarnos como segunda opción. No nos eligen como pareja, pero nos buscan en determinados momentos, ¿no? Y nos ha costado a los cuatro nos ha costado recuperarnos de los vínculos en los que venimos. Es más, uno de ellos desarrolló una adicción a la marihuana que hace que la angustia por separación disminuya. ¿Sabes por qué la marihuana hace que la angustia por separación disminuya? Porque te da esa sensación de que las cosas no te importan, que te resbalan, que no te apegas a nada. Por eso la cultura hippie necesitó de consumos como esos para desarrollar esa filosofía de no aferrarte a nada, de que el mundo es tu hogar, que no te aferres a ninguna casa, a ninguna familia, a ninguna pareja, a nada, no aferrarte ni a tu país, no aferrarte a nada, porque eso hace que, porque la marihuana hace que tengas esa sensación de desapego y de calma, falsa calma en torno al desapego, porque te permite que las cosas no parezcan tener la misma intensidad y le resta apego a lo que normalmente tenía. Y en bases familiares y poco seguras o poco estables al respecto, existe mayor probabilidad de que a las personas les cueste más transitar la angustia por separación. ¿Qué hacer si yo estoy pasando por una angustia de separación? ¿Qué hacer si un hijo se me fue a vivir al extranjero
o me tocó jubilarme del trabajo que llevo haciendo hacía muchísimos años. O me jubilaron. Me jubilaron a la fuerza, o quebró el negocio de mi vida. Todo, durante 20, 30 años tuve un restaurante y bueno, ya no daba, tuvimos que cerrarlo, que le pasó a mucha gente en la pandemia, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. Por el lado de los negocios y por el lado de las personas que fallecieron. Yo también, todavía ¿no? sigo escuchando personas lamentándose por la pandemia, no por las pérdidas de familiares que significó que fuera mucho, fuera menos, sino por las pérdidas de negocios, de trabajos, de oportunidades académicas incluso, de cosas que se le truncaron. Incluso algunas de ellas refieren de que eso marcó un antes y un después rotundo en sus vidas, ante las cuales les ha costado mucho recuperarse desde entonces. Claro, sí, experiencias que se estaban dando. Pensá en que el 2020 era el primer año de universidad de alguien que se fue a vivir a otro lado, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí. Y nada, se tuvo que volver, si es que pudo y si no, bueno, todo ese tema, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer si yo estoy atravesando una pérdida, si estoy empezando a vivir? Podríamos entrar por todos los procesos del duelo como tal, ¿verdad? ¿No? Ir atravesando paso a paso, los 5 pasos, por ejemplo, del duelo y todo esto. Pero ¿sabes qué? Pensando exactamente en la angustia de separación, creo que un elemento importante es entender que yo me puedo sentir inestable emocionalmente, que yo me puedo sentir vulnerable, que me puedo sentir mal y que incluso a veces desde esa emocionalidad muy desgastada, vamos a decir, y muy inestable, yo puedo cometer errores. ¿No? Puedo hacer cosas que no vienen al caso. ¿Cuánta gente termina su relación de pareja y en medio de la angustia de separación llaman al ex, por ejemplo? ¿No? Sí, sí, sí. Porque quieren un ratito No toleraron eso. de estar hablando con alguien, o incluso quieren tener por lo menos un momento de encuentro sexual en algunos casos con alguien, y entonces se desesperan y no pueden, ok. Peor si son esas personas que no se terminan de ir, Ricky. O sea, se van, pero no se terminan de ir. No sé, me sigue reaccionando a mis historias, me sigue mandando un mensajito de cuando en cuando, se sigue, lo veo, pasa por mi trabajo. O sea, son personas que no se terminan de ir. Y claro, siento que en mis manos tengo una pastilla que me puede calmar este dolor, pero instantáneamente, y tengo que rehusarme a no usarla. Eso es, así de difícil es pasar por la angustia de separación. Claro, y consciente de que después de que el efecto, claro, que después de que el efecto un que efecto pase, secundario, sí, tiene un totalmente. efecto secundario. Y entonces, a ver, hay que entender, creo yo que es importante para afrontar todo en la vida, pero particularmente ahora hablando de la angustia de separación, hay que entender que voy a estar inestable. Hay que entender que voy a sentirme vulnerable y que entonces hasta capaz voy a tener ganas de hacer cosas que sé que no están bien. Por lo tanto, me parecen dos ideas interesantes. La primera es tener un plan, ¿no? Un plan que me ayude a tolerar la ola emocional o la sensación de que no puedo desapegarme. Un plan que me ayude a no empezar a ahogarme con esta ola de vulnerabilidad o a llevarme a cometer errores, ¿no? Empiezo a consumir alguna sustancia, me emborracho o busco alguna droga o hago cosas que no están bien, sé que no están bien, pero no puedo porque no sé cómo lidiar con la emocionalidad muy alta. Entonces, si yo estoy pasando por una pérdida reciente y tengo estos como picos emocionales en los que no quiero aceptar mi realidad, la negación es muy fuerte y entonces me desespero, yo tengo que desarrollar un plan que me ayude a ¿qué? A tolerar. Si viene la ola, a tener una tabla de surf que me permita subir por encima de la ola y navegarla sin angustiarme, saber a quién acudir, saber a quién llamar, saber quién va a estar conmigo en ese momento, qué actividades yo puedo hacer en ese instante, si me voy al gimnasio, si me voy a hacer un deporte, si me voy a la iglesia, tener un plan que me ayude a tolerar ese momento de vulnerabilidad va a ser esencial. ¿Para qué? Para no cometer errores. Y si ya los cometí, segundo punto, si ya los cometí, no puedo castigarme.
No puedo estar culpándome todo el tiempo. Tengo que entender que necesito quizás buscar la manera de volver a comenzar. Si me equivoqué, pues me equivoqué y tengo que seguir adelante, pero no por la vulnerabilidad dar pasos atrás. Yo creo que estamos hablando ya tips, ¿no? Para transitar por la angustia por separación, y una de las cosas que yo encuentro útil, que también son dos, la primera es conformar tu red de apoyo. Es decir, la red de apoyo es el conjunto de personas que constituyen las personas que mayor valor aportan a tu vida en ese sentido. Pensemos en 5 o 6 personas, entre familiares, colegas, amigos, etcétera. Personas que saben del suceso, conocen y entienden la situación por la que estoy pasando y entienden también las diferentes situaciones por las que puedo estar yo necesitando alguna persona de mi red de apoyo. Algunas personas necesitan ayuda logística, por ejemplo. Pensemos en alguien que se tiene que mudar, salir solita de la casa y no tiene nadie que le ayude a mudarse, ¿no? Hay gente que ve como un ángel a esa persona que me ayudó a mudarme dentro de lo doloroso que es haber hecho esto sola. Esta persona, esta amiga me ayudó a mudarme y fue fantástico, pasó este fin de semana conmigo, me ayudó a acomodar las cosas. Personas con un aspecto de ayuda logística. Puede haber personas en tu red de apoyo, pueden haber personas que te apoyen espiritualmente, pueden haber personas que te apoyen moral o emocionalmente, pueden haber personas que te ayuden logísticamente. En fin, las personas que vos encontrás que tienen un valor, e incluso hay personas que pueden entrar en tu red de apoyo y que no sean muy buenos consejeros, que no sean las personas más sabias del mundo, pero te la pasás muy bien con esa persona. Es decir, reís, te distendés, te olvidás por un momento y eso te ayuda porque en la angustia por separación vas a tener diferentes momentos. Vas a tener momentos donde sentís que alguien te tiene que jalar la oreja, sentir que tenés que, otros momentos donde sentís que necesitas ser escuchada y desarrollar como un poquito el malestar con una persona muy buena escuchando. O a veces vas a necesitar a alguien que más bien te diga, ¿sabes qué? Distraigámonos un rato, vamos a tomar un café, ven y pasémoslas un ratito mejor. A veces no querés hablar del tema y todos esos momentos son igual de importantes transitarlos con la red de apoyo correspondiente. Creo que buscar, armar, articular esa red de apoyo, incluso yo le digo a la persona, bautizar a su red de apoyo, es importante. Amiga, estoy pasando por esto, te quiero pedir esto, quizás voy a necesitar esto otro, lo que más me gusta de tu compañía es esto y quisiera saber si puedo contar con vos. La mayor parte de las personas te dice, pero claro, pero por supuesto, pero ¿cómo? Y eso le ayuda a las personas a saber cómo actuar y qué es lo más valioso que ellas pueden hacer por mí en una situación como esta. Desapegarme, la angustia de desapegarme de alguien, de algo, es una oportunidad para reemplazar el vacío que esa persona o que esa situación dejó. Creo que un tip importante en un espacio, como decía yo, dentro de ese plan, tengo que saber a quién acudir y qué hacer. Red de apoyo, pero también actividades que me permitan surfear la ola emocional del no poder. Pero también es un momento oportuno pensar que, por ejemplo, hablando de jugadores de fútbol, vos sabés que Julio Iglesias fue un jugador de fútbol muy reconocido antes de convertirse en cantante, ¿no? No tenía idea. Y me parece, no sé si son chismes o realmente es así, después lo vamos a verificar en la pausa, pero yo tenía entendido que llegó a ser un profesional, creo que jugó en algún equipo de España muy, muy bueno, no sé si el Real Madrid o alguno así, me parece. Y a partir de que no pudo continuar con ese camino deportivo, empezó a cantar. Entonces, creer que lo único que yo podía hacer era aquello que ahora ya no puedo por la pérdida que estoy teniendo, me puede llevar a enterrarme emocionalmente y a sentir de que lo único que tengo que vivir ahora es triste, angustiado, molesto con la vida, con Dios, con alguien, tengo que agarrármelas. Pero la verdad es que una parte importante también de enfrentarme ante la angustia de separación es buscar experiencias nuevas que me ayuden a reapegarme a algo distinto que me haga bien. A veces, lamentablemente, hay gente que lo entiende que ese algo distinto que me haga bien es una nueva pareja y terminan metiéndose demasiado rápido
para luego lamentarlo, ¿no? Pero sí hay mucho mejores ideas que una nueva pareja, un nuevo pasatiempo, un emprendimiento, una nueva experiencia espiritual, un nuevo lugar al que voy a rezar, muchísimas experiencias nuevas que hacen que yo me acerque, me apegue de una manera positiva, intentando llenar el vacío que dejó aquello que perdí, ¿no? Lo que pasa es que el duelo me invita a tomar decisiones. Y toda persona que pasa por una angustia de separación debe sentirse invitada por su propia vida a tomar decisiones, ¿no? Ahora, no se trata de tomar decisiones de afuera hacia adentro. Por ejemplo, ahora me tiño el pelo color rosado, ¿no? No se trata solamente de ese cambio externo exclusivamente, sino un cambio que viene de adentro hacia afuera, que lo empiezo a armar y a entender desde el adentro y que luego lo represento en el afuera. Y por último, una de las cosas que yo encuentro muy útil pasar por la angustia, a la hora de pasar por la angustia de separación, es justamente darle espacio a esa angustia. Porque hay gente que no se la permite sentir, no se permite doler, no se permite tener elaborada esta pérdida. Hace todos los esfuerzos habidos y por haber por no encontrarse con ella, porque la mente no termine pensando en esa persona o en eso que perdió, y trata de tener ocupada la mayor parte de su día y llegar a su casa lo más cansado posible para poder dormir directamente y no tener ese momento en el que estoy solo con mi propia conciencia, en el que necesito conectarme con esto. La angustia por separación necesita un espacio, necesita un momento determinado. Y así como tengo determinados momentos para conectar con mi red de apoyo, para tener actividades y nuevos pasatiempos, también tengo que tener un tiempo pues para sentir, para llorar, para acordarme, para aceptar, para ir entendiendo que eso ya no está. Tengo que conectarme con todas las pérdidas que significó esa pérdida. Ahora ya ese viaje no va a poder ser posible. Ahora ese proyecto de la casa que estábamos construyendo ya no va a ser posible. Ahora eso que queríamos emprender juntos ya no va a poder ser posible. Y tengo que conectarme con eso para ir incorporándolo en mi propia vida, porque si vivo negándolo y haciendo de cuenta que no me está pasando nada con respecto a eso, puedo desarrollar después problemas de ansiedad o de ataques de ansiedad, de crisis de pánico, de pesadillas, porque por algún lado tiene que salir ese malestar y no es lo que queremos necesariamente. Ese lugar donde yo enfrento aquello que tengo miedo de enfrentar, también puede estar dentro o sea, puedo armarlo como tal en un espacio útil, como puede ser la terapia, como puede ser una casa de retiro, como puede ser un viaje, un lugar. Yo recuerdo bien, por ejemplo, hablando de rituales de despedida propios de los que hacen duelos, ¿no? Muy útiles tener rituales de despedida, cosas que yo hago para decir hasta aquí fue, adiós, se acabó, cosa que me parece genial. Y una persona que atravesaba por la pérdida de su pareja, cuando cumplió 1 año, ella fue a hacer el viaje que ellos tenían pensado hacer juntos, lo fue y lo hizo sola, ¿no? Para cerrar el ciclo. Ella sabía que iba a ser difícil, ella sabía que iba a ser complejo, ella estaba preparada. Ella fue dispuesta a llorar, fue dispuesta a hacer lo que tenía que hacer para atravesar por ese lugar y fue a recordarlo a él y fue a los lugares donde habían pensado ir en esa ciudad a la que tenían pensado viajar. Y 2, 3 días estuvo ahí, estuvo haciendo, viajando, recordando, llegando al hotel a llorar, llorando a veces por las calles, tomándose algunas fotografías, escribiendo cosas en redes sociales, diciendo, porque justo se cumplió 1 año cuando ella estaba lejos, ¿no? Y lo decidió hacer y me dijo que sí, que fue difícil, pero que al mismo tiempo cuando ella volvió ya en el avión de vuelta, sintió que efectivamente pudo despedirse como ella quería despedirse, como ella sentía que era necesario hacerlo, hizo un homenaje a esta persona y logró cerrar un ciclo. Entonces sí me parece que es importante tener esos rituales de despedida en los que yo por última vez hago algo en ese trabajo en el que ya no voy a trabajar. En el último día hago algo que me gustaba mucho hacer, reúno a todos y digo unas palabras, o hago alguna situación, o después de 1 semana de pronto me aparezco ahí y hago alguna cosa. Rituales pequeños que me permiten
realmente conectarme con que esto es real, con que me tengo que despedir y desapegar y, como decíamos ya después, todo lo demás, todo el plan de ir para adelante, ¿no?